Si creciste en los 90 como yo, probablemente las recuerdas. Estos grandes SUVs empezaron a llenar las calles y muchos de ellos no pasaban desapercibidos. Y aunque hoy casi todo el mundo las detesta por ser grandes, gastalonas o anticuadas, acéptalo. Tú también quisiste un SUV de los 90. Por eso hoy vamos a recordar aquellas SUVs que todos deseábamos, las más queridas de una época que marcó a toda una generación. La segunda generación de la Ford Explorer fue una de las SUVs más populares de Estados Unidos, y por eso en los barrios habitados por latinos se volvió un símbolo de éxito familiar. Era grande, cómoda y lo suficientemente imponente como para destacar, pero sin pasarse de ostentosa. Aunque venía con motores V6, hubo una versión poco conocida en Latinoamérica que traía un V8 de 5 litros, derivado del que usaba el Mustang GT de la época. No era por supuesto un SUV deportivo, pero ese motor le daba carácter, y si sabías esto, te sentías parte de un pequeño grupo que conocía el secreto. Pero aún más rara fue la Explorer Saloon, una versión extrema y muy limitada preparada por el mismo preparador que modificaba los Mustangs más salvajes, bajita, con llantas enormes, rines deportivos y ese toque de locura noventera que decía: esto no es un Explorer cualquiera. Claro, la mayoría nunca vimos una de estas en persona, pero el hecho de que existiera hacía que hasta el Explorer más común tuviera una aura especial. Con el tiempo, la Explorer se ganó la fama de ser poco confiable en algunas versiones, pero durante años fue la SUV que muchos soñamos con tener en nuestro garaje, así tuviéramos 10 años. En los 90 tener una en el garaje, en el trabajo o en las vacaciones significaba que tú estabas progresando. Y aunque hoy en día parezca simple o anticuada, en los 90 era tenerlo todo. Ahora, mientras en Norteamérica Toyota apostaba por la 4Runner y la Land Cruiser Serie 80, en países como Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia, la Prado se convirtió en una opción muy buscada porque necesitaban un SUV fuerte, confiable y adaptable. Con motores diésel o gasolina, tracción 4x4 permanente y una suspensión sólida, era perfecta para carreteras latinoamericanas, especialmente aquellas que combinaban tramos urbanos y rurales con zonas de difícil acceso. Su interior era cómodo sin ser lujoso y su diseño sobrio lo hacía ideal para pasar desapercibida, por supuesto cuando se quería. Y aquí es donde entra la parte interesante de este SUV. En países como Colombia, durante finales de los 90 y principios de los 2000, la Prado se volvió el vehículo preferido por muchos gobiernos locales para blindar y proteger políticos, jueces y altos funcionarios. Pero al mismo tiempo también fue adoptada por el narcotráfico de nueva generación, ya que combinaba resistencia, capacidad todoterreno y poder. Si veías una Prado blindada con vidrios oscuros pasar por tu calle, sabías que no era cualquier persona la que iba adentro. Hoy sigue siendo una SUV muy valorada en el mercado del usado, porque más allá de su historia, la Prado J90 demostró que estaba hecha para durar y para sobrevivir en un mundo donde no todos los caminos son fáciles. En los 90, si querías dejar claro que estabas al mando, sin abrir la boca, tus opciones eran claras: Tahoe, Yukon o Suburban. 3 nombres, una misma esencia: poder sobre ruedas. La Chevrolet Tahoe y su gemela, la GMC Yukon, eran la imagen oficial de la autoridad. En Estados Unidos, las veías escoltando políticos, patrullando con la policía o transportando agentes del FBI. Y en muchos barrios latinos, eran la camioneta de los jefes, cuadradas, enormes, con un V8 bajo el capó y suficiente espacio para medio equipo de fútbol. Imponían respeto sin esfuerzo. Pero su historia más intensa se escribió en México. Allí, la Tahoe y, por supuesto, la Suburban se convirtieron en vehículos predilectos de altos funcionarios, gobernadores y cuerpos de seguridad, y también en las favoritas de los grandes carteles de la droga. Blindadas, modificadas, con vidrios tan oscuros que parecían espejos negros, eran fortalezas rodantes. En esa época, ver una de estas camionetas de color negro con los vidrios polarizados era señal de que algo serio estaba pasando. Y si ibas manejando, mejor te orillabas. La Suburban, por su parte, jugaba en otra liga. Era la máxima expresión del SUV americano noventero. Comodidades para 9 personas, una cajuela del tamaño de una habitación y un motor V8 que quemaba gasolina sin pedir disculpas. ¿Familias grandes? Suburban. ¿Artistas? ¿Empresarios? ¿Políticos? ¿Narcos? Suburban.
Era tan grande y tan versátil que lo mismo aparecía en películas de Hollywood que escoltando presidentes en Latinoamérica. Entre las tres ofrecían una mezcla irresistible: rudeza americana, lujo rústico y una presencia imposible de ignorar. Tapicería de cuero o terciopelo, aire acondicionado doble, reproductor de cassette, o CD si tenías suerte, y espacio para todo y todos: niños, abuelas, maletas y hasta un perro o dos. ¿Eran exageradas? Sí. ¿Gastaban gasolina como si costara centavos? También. ¿Dejaban huella? Absolutamente. Hoy, si te cruzas con una bien conservada, no importa si es Tahoe, Yukon o Suburban, algo en tu memoria se activa. Porque en los 90, tener una de ellas no era cuestión de necesidad, era cuestión de estatus. La Gran Cherokee fue el primer SUV con el que Jeep dijo: podemos hacer algo rudo, pero también elegante. Y vaya que les funcionó. Era cuadrada, alta, con alma de todoterreno, pero interior de lujo. En países como México o Colombia, era el SUV aspiracional por excelencia, y en Estados Unidos, muchas familias la buscaban como símbolo de haber llegado. Podías encontrarla con un motor V6, pero obviamente con motores V8, tracción 4x4 y una suspensión suave pero resistente. No era la más confiable del grupo, eso hay que decirlo, pero cuando veías una reluciente en la calle del barrio, te robaba una mirada. En las novelas y películas de la época era frecuente verla: una mamá poderosa bajándose en tacones o un tipo de negocios manejándola con una mano y gafas oscuras. Sin duda, la Gran Cherokee era un símbolo de estatus. Hoy muchos ya la ven anticuada, cuadrada, gastalona, pero si tuviste una o soñaste con tenerla, sabes que en su época la Gran Cherokee era de otro nivel. Pocas camionetas en la historia pueden presumir de ser respetadas por presidentes y temidas por todos. La Land Cruiser Serie 80 no era solo una SUV, era una leyenda con ruedas, una mezcla perfecta entre tecnología japonesa, resistencia brutal y una imagen que, dependiendo del lugar del mundo, podía inspirar respeto o miedo. En Colombia, esta camioneta fue símbolo de poder. Si la veías en caravana, probablemente transportaba a un ministro, un senador o incluso al mismísimo presidente. Pero si estaba blindada, con vidrios oscuros y sin placas visibles, también podía significar otra cosa. Era otro vehículo predilecto de los capos del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no se rompía, no se atascaba y podía escapar de una emboscada. Y en el otro extremo del mundo, en las regiones más inhóspitas del Medio Oriente y África, esta camioneta fue adoptada por grupos extremistas y milicias armadas. ¿La razón? Sencilla. Podía atravesar desiertos, dunas, ríos, montañas, sin llorar. Era robusta, duradera, con bloqueo de diferencial central, ejes sólidos, motores diésel legendarios y versiones con triple bloqueo y doble tanque de combustible. Toyota la diseñó como un tanque civilizado y sin querer creó el SUV más confiable de su época. En América Latina muchos aún la recuerdan como la Toyota más Toyota de todas. Y si hoy ves una Land Cruiser 80 bien cuidada, probablemente siga funcionando mejor que cualquier SUV moderna recién salida del concesionario. Y probablemente te pidan más de $20,000 por una. Quizá hoy sus sucesoras sean más silenciosas, más tecnológicas, más cómodas, pero nunca tendrán esas cosas que una Serie 80 te entregan. La Suzuki Gran Vitara fue una de esas camionetas que conquistó América Latina sin que muchos supieran que era japonesa. La razón, en muchos países de la región se vendió con el logo del Chevrolet, aprovechando el prestigio local de la marca del corbatín, pero con toda la confiabilidad y eficiencia de la casa japonesa Suzuki. Y por supuesto, tenía que funcionar. Funcionó tan bien que la Vitara, o Chevrolet Gran Vitara según el país y la versión, o la generación, se convirtió en un verdadero símbolo de estatus para jóvenes profesionales, familias de clase media y aventureros urbanos. Era el punto medio perfecto. No tan grande como una Montero, ni tan básica como un Terios, pero era igual de versátil. En Estados Unidos y Canadá la conocimos como Geo Tracker, una colaboración entre Suzuki y GM que buscaba atraer al público más joven con un diseño colorido y un formato descapotable. Y sí, también fue un éxito.
especialmente entre quienes querían una SUV con espíritu 4x4, pero sin pagar lo que costaba una Grand Cherokee o una Explorer. Mecánicamente era muy simple. Motores de 1.6 litros, caja manual, algunos automáticos, y un sistema de tracción integral que te sacaba de más de un apuro. Por supuesto no era un deportivo, y mucho menos en esa época, pero su relación peso-potencia la hacía divertida de conducir, incluso en caminos de tierra o nieve. Y para muchos también fue el inicio de la era dorada para Chevrolet en Latinoamérica, hasta que comenzaron a reemplazar los Suzuki por Daewos y más adelante por modelos de origen chino, pero esa es otra historia. La Vitara no fue solo popular, fue confiable, carismática y muy querida. Una SUV que podías ver tanto en la ciudad como cruzando ríos en el campo. Hoy varias siguen rodando, levantadas, modificadas o restauradas con amor por quienes no la cambiaron ni siquiera cuando ya tenía 200.000 kilómetros encima. Mitsubishi Montero, o Pajero, la de segunda generación. Mientras muchos miraban la Explorer o la Tahoe, algunos preferían ir contra la corriente. Y ahí entraba la Montero, una SUV alta, robusta, con llantas grandes y un diseño que gritaba aventura. En muchos países de Latinoamérica fue una de las favoritas para el campo, las fincas y también para el día a día en ciudad, si no te importaba su tamaño. Pero no era solo su presencia lo que imponía respeto. Debajo del capó había motores diésel y gasolina con buena entrega de torque, una caja manual o automática de verdad, y sistemas de tracción que la hacían imparable fuera del asfalto. De hecho, la Montero ganó fama internacional por su dominio en el Rally Dakar, donde fue campeona varias veces, demostrando que no era solo imagen, tenía con qué. En países como Perú, Bolivia, Ecuador y en varios de Centroamérica fue muy utilizada por fuerzas militares, ONGs, exploradores y también por familias que necesitaban una SUV que aguantara de todo. Era confiable, sí, pero también tenía personalidad, no era para cualquiera. Quien compraba una Montero en los 90 estaba diciendo, no quiero una SUV para ir al centro comercial, yo quiero llegar a donde nadie más llega. Aunque muchas nunca salieron de la carretera. Aunque se lanzó en los 80s, fue en los 90 cuando la Cherokee XJ alcanzó su mayor fama. Compacta, robusta y con ese diseño cuadrado que no ha pasado de moda, esta SUV se convirtió en un verdadero símbolo de la calle y de la montaña. Era perfecta para familias, pero también para aventureros. ¿Su secreto? Una fórmula difícil de igualar. Buena altura al suelo, motor confiable, especialmente el 4 litros en línea, suspensión simple pero resistente y un sistema 4x4 probado hasta el cansancio. En Estados Unidos fue un éxito masivo, pero en Latinoamérica se volvió una aspiración. En países como México, Colombia, Chile o Venezuela, la Cherokee XJ fue vista como una SUV de gente bien, pero también de quienes sabían de carros de verdad. Era común verla en versiones bien cuidadas en zonas residenciales o en estado batalla, subiendo veredas en zonas rurales. Y mientras otras SUVs de la época intentaban suavizarse para parecer más urbanas, la Cherokee se mantuvo firme, cuadrada, práctica y sin pretensiones. Una 4x4 de verdad. También hay que decirlo, su fiabilidad era muy buena, pero el consumo, no tanto. Sin embargo, eso no detuvo a miles de personas de mantenerlas vivas hasta hoy. Muchos siguen restaurándolas, modificándolas o simplemente disfrutándolas como venían de fábrica. Además, tenía ese aire de rebeldía que la hacía especial. No era un vehículo para seguir modas, era un vehículo para hacer historia. Para muchos, esta SUV que están viendo en pantalla fue la todoterreno definitiva de los 90. Grande, cuadrada, con un motor V8 capaz de arrastrar lo que fuera y una silueta inconfundible que imponía respeto. La Bronco tenía todo lo que los entusiastas de la vieja escuela amaban, y la posibilidad de quitarle el techo trasero y sentirte como en una película de acción. Pero si estás en los Estados Unidos, hay algo que probablemente no puedas separar de la Bronco de los 90, y eso es a O.J. Simpson. El 17 de junio de 1994, millones de personas vieron en vivo cómo una Bronco blanca huía por la autopista de Los Ángeles a 60 km/h.
con O.J. Simpson dentro, rodeado por decenas de patrullas de policía. Ese día, la Bronco pasó de ser una SUV más a ser una historia de la televisión. Y aunque en Latinoamérica ese episodio no tuvo tanto impacto, la Bronco seguía siendo deseada por quienes buscaban una SUV robusta, sin filtros y sin lujos innecesarios. En México, Colombia o Venezuela la Bronco fue sinónimo de poder y rudeza, muchas veces usada por empresas, cuerpos de seguridad o simplemente por quienes querían un tanque con llantas. Su confiabilidad era relativa, bebía gasolina como si no hubiera un mañana, pero si la cuidabas, te llevaba al fin del mundo y de regreso. Muchos recuerdan ese rugido del V8, ese volante enorme y el espacio interior como parte de una época en la que las SUVs eran verdaderas bestias. Bestias americanas, por supuesto. En 1996 Ford decidió descontinuarla, justo cuando el mundo empezaba a enamorarse de las SUVs más suaves y familiares. Pero si tuviste una Bronco, o soñaste con una en esta época, sabes que no era un simple vehículo, era un ícono. Y por eso cuando Ford revivió el nombre en el 2020, millones de corazones noventeros latieron fuerte otra vez. Bueno, aunque la realidad es que por el diseño eran más bien corazones sesenteros y setenteros. Por poco se nos va de esta década, pero alcanzó a llegar, y vaya forma de hacerlo. La BMW X5 apareció en el 99 diciendo: ¿SUV? No gracias, nosotros no hacemos SUVs, nosotros hacemos un SAV, un Sport Activity Vehicle. Y aunque a muchos les sonó como marketing barato, la realidad es que BMW había logrado lo impensable, un SUV que se manejaba como un sedán deportivo, en la época donde BMW era el rey de los sedanes deportivos. Por esta época, las SUVs eran más cuadradas, lentas y más enfocadas al campo que al asfalto, y la X5 hacía todo lo contrario. Era rápida, era ágil, era lujosa y con mucha actitud. Pero no se trataba de cualquier SUV alemana. Fue desarrollada con ayuda de Land Rover, justo cuando ambas marcas eran parte del mismo grupo, es decir, cuando BMW era dueña de Rover. Por eso, si te fijas bien, comparten ciertas bases con la Range Rover P38, aunque el X5 tiraba más hacia lo deportivo que lo aventurero. En pocas palabras, era una SUV para quien amaba conducir, pero que ya tenía hijos. Motores de 6 cilindros, V8 de hasta 4.6 litros, que sonaban delicioso, tracción total X-Drive, caja automática súper suave y una cabina que no tenía nada que envidiarle a la de un Serie 5. La X5 fue el sueño de muchos jóvenes ejecutivos, narcos de medio nivel y nuevos ricos que ya estaban cansados de las camionetas gringas gigantes. Problemas, por supuesto. Los BMW, diseñados a finales de la década de los 90, no destacaron por ser confiables a largo plazo, y muchas X5 usadas hoy son una ruleta rusa con sensores, transmisiones, diferenciales y suspensiones neumáticas, pero si funcionaba, te hacía sentir como el rey de la autopista. Pero estas fueron nuestras seleccionadas. ¿Cuál de ellas fue realmente tu favorita? ¿O cuál de ellas fue tu favorita y no la incluimos en este listado? ¿O cuál de ellas lograste comprar? Gracias por ver y hasta la próxima.